a mí me ha tocado hablar sobre el concepto de constitución. Habíamos dicho que el concepto de constitución es una cuestión que no es fácil, que constituye uno de los elementos más arduos de abordar dentro de la teoría jurídica constitucional, y por supuesto que también se trata de un concepto polémico. Pero la idea de conceptualizar la Constitución parte indudablemente con el hecho de que para abordar cualquier tipo de conocimiento siempre hay que partir por los elementos más básicos. Si no tenemos, como decía Descartes, preocupación por estos elementos, todo lo que construyamos a partir de ellos no va a tener la consistencia que corresponde. De allí que sea importante, si no trascendente, hablar sobre el concepto de constitución. Concepto es, para ir metiéndonos en el tema, una representación o imagen mental que nos formamos luego de abstraer y generalizar las cualidades que los objetos y fenómenos poseen en común. Es decir, es una especie de acercamiento de carácter mental que nos permite descubrir el mundo que está objetivamente fuera. Entonces, vemos que el concepto de constitución es una cuestión realmente relevante. Y en consecuencia, como una primer esbozo, podríamos decir que la Constitución se refiere a las decisiones políticas fundamentales sobre la forma de existencia política concreta del pueblo. Hago esta afirmación como una forma de polemizar derechamente con la concepción que se ha generalizado en estos tiempos de Constitución como una norma fundamental. La norma sobre la cual todas las demás tienen que ordenarse. Y porque me parece que no es bueno centrar el concepto de constitución en ese aspecto, porque tengo la impresión de que eso es lo que ha contribuido a que en realidad no veamos en toda su integridad cuál es el problema que nosotros debemos abordar y que ahora nos tiene en esta situación. Como una primera observación, podríamos decir que la Constitución tiene una larga evolución a partir, yo diría, de la Carta Magna del año 1215 en Inglaterra, y que poco a poco se va desarrollando la idea de control del poder. Control del poder que termina en la fórmula de Montesquieu sobre la división de poderes en su famoso libro El espíritu de las leyes. Y su primera concreción está en la Constitución norteamericana de 1787. La Constitución norteamericana, que es una constitución breve y sumaria, en sus 3 primeros artículos efectivamente plasma esta idea de la separación de poder: el poder legislativo, que está en el Congreso, el poder ejecutivo en el presidente de la República, y la Corte Suprema, que representa el poder judicial. Esta curiosidad de la Constitución norteamericana, es decir, que regule el poder fundamentalmente y no se preocupe de los derechos de las personas, es una característica que da, entre otros, a Hannah Arendt a decir que más que una democracia en Estados Unidos estamos hablando de una república, es decir, una organización de los poderes públicos. Pero claro, el naturalismo racionalista, que influyó enormemente en la Constitución norteamericana, así como la Revolución Francesa misma, dan a entender de que es necesario normar esto, los derechos de las personas, y se dictan las enmiendas, las 10 primeras enmiendas de la Constitución norteamericana, que se llama el Bill of Rights. Entonces ahí ya tenemos, y siguiendo con eso al artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que dice básicamente que una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos
ni determinada la separación de los poderes, carece de constitución. Este concepto básico y primario es el que nos va a ordenar cualquier tipo de acercamiento que podamos hacer a la Constitución. El primer aspecto, es decir, la separación de poderes, o si usted prefiere, la regulación de los poderes, se llama parte orgánica de la Constitución. Y la segunda parte, es decir, los derechos de las personas, los derechos humanos, los derechos fundamentales, constituye la parte dogmática de la Constitución. Son dos cuestiones distintas y, sin embargo, igualmente relevantes. Ahí tenemos ya un primer acercamiento, ¿no es cierto?, de lo que es una Constitución. Y para ir redondeando, vamos a tomar a tres autores, a Ferdinand de la Salle, a Carl Schmitt y a Hans Kelsen, que de todo, digamos, una enorme cantidad de desarrollo y de conceptos de Constitución que yo creo que en su gran mayoría más oscurecen que aclaran. Y estos tres me parece que son los que nos dan mayores luces, ¿no es cierto? El primero, Ferdinand de la Salle, ¿no es cierto?, que a mediados del siglo XIX, en 1862, habla en una serie de conferencias en Berlín sobre lo que es la Constitución, ¿no es cierto? Lo refiere, es el primero que en cierta forma se preocupa de abordar, ya había pasado un tiempo prudente, el concepto de Constitución. Y para Ferdinand de la Salle, lo fundamental era, si queremos descubrir la naturaleza de la Constitución, el tema del poder. ¿Sí? En la medida que nosotros vemos en una sociedad cuáles son fundamentalmente, o dónde recae fundamentalmente el fenómeno del poder, o los factores fundamentales de poder, vamos a poder entender lo que es una Constitución. Los factores reales de poder son los que definen una Constitución. Y de allí que él hace esta distinción entre constituciones hechas en hojas de papel y constituciones reales. ¿Por qué? Porque la Constitución que no se hace cargo del fenómeno del poder, que no se hace cargo de cuáles son los factores fundamentales de poder que rigen en una nación, por muy jurídica que sea, por muy perfecta que sea, va a ser una Constitución simplemente de papel, no va a tener ningún valor. Entonces tiene que haber una relación entre estos dos conceptos para que estemos hablando de Constitución. Eso, ¿no es cierto? Dicen que es una especie de concepto que se preocupa del aspecto sociológico. En segundo lugar, el más importante, ¿no es cierto?, de estos autores, me parece a mí que es Carl Schmitt. Carl Schmitt hace una cuádruple distinción entre el concepto de constitucional, de un concepto absoluto, de un concepto relativo, de un concepto positivo y de un concepto ideal. El primer concepto es el concepto absoluto. ¿Qué es lo que es el concepto absoluto para Carl Schmitt? La concreta manera de ser resultante de cualquier unidad política existente. Si usted prefiere de otra forma, la concreta situación de conjunto de la unidad política y ordenación social de un cierto Estado. Es una situación de conjunto de la unidad política y ordenación social. Es decir, este primer aspecto habla del ser. Es decir, cómo, de qué manera existe este poder. Si nosotros lo vemos, lo apreciamos por los sentidos, vemos de qué manera se va ordenando esta sociedad. Ese es el primer acercamiento del concepto absoluto, una unidad completa. Y desde esa perspectiva se confunde también con el Estado. La forma en que está ordenada es igual al Estado y es la concepción absoluta desde el punto de vista del ser. Desde otra perspectiva también habla de la concepción de absoluta, pero como una regulación legal fundamental, es decir, un sistema de normas supremas y últimas,
Carl Schmitt le dice que es la normación total de la vida del Estado, de la ley fundamental en el sentido de una ley cerrada, una ley de leyes. Obviamente aquí, en este segundo aspecto, Carl Schmitt habla del deber ser. En el primero del ser, como es efectivamente el fenómeno del poder y la ordenación que tiene cada una de las sociedades, y esta de la normación total, el conjunto de todas las normas que regulan el poder del Estado. Los dos son fenómenos absolutos, uno ser y el otro debe ser. Todo esto constituye para Carl Schmitt el concepto absoluto de constitución. El segundo concepto es el concepto relativo, pero aquí Carl Schmitt cambia drásticamente la perspectiva y dice que el concepto relativo se refiere a un conjunto de normas, a la ley constitucional concreta que tiene ciertas características externas y accesorias, llamadas formales. O sea, aquí no estamos hablando de una sola norma, sino que de una pluralidad de leyes constitucionales distintas, formalmente iguales. Por lo tanto, aquí no importa en realidad su contenido, puede ocuparse del fenómeno del poder o preocuparse de otro tipo de cuestiones. Lo que importa es el aspecto formal. Por ejemplo, su mayor o menor dificultad para ser modificada. Ese concepto relativo, pluralidad, pensemos en la pluralidad de normas. El tercer concepto de Carl Schmitt es el concepto positivo. El concepto positivo es realmente uno de los más relevantes y el que creo yo puede ayudarnos bastante. Dice que la Constitución surge mediante un acto del poder constituyente, es decir, es una decisión en que se decide la totalidad de la unidad política. Y lo más importante es que en el concepto positivo se dice que así como se ha hecho mediante un acto de voluntad también se puede cambiar. Si la Constitución no es una cuestión estática, sino que más bien es una cuestión dinámica. Entonces estamos hablando de una decisión consciente de la unidad política, es decir, es como una forma de decir que la Constitución se hace así mismo. Esto es particularmente interesante porque nos rompe un poco el esquema que la Constitución es una cuestión casi intangible, ¿no? Es una cuestión dinámica, se puede modificar. ¿Por qué? Porque no es sino un acto de voluntad. Y finalmente hablamos del concepto ideal de constitución. ¿Qué significa esto del concepto ideal? Carl Schmitt habla que el concepto ideal es una terminología de la lucha política, un sistema de garantía de la libertad burguesa. Es lo que nosotros llamamos, toda esta ideología que nosotros pensamos y que nos rodea en nuestra habitual forma de vida, es lo que habla él de Carl Schmitt como concepto irreal. Y que este sistema de garantías de la libertad burguesa tiene algunos aspectos que son vitales. Por ejemplo, el reconocimiento de los derechos fundamentales. En esa época no estaba muy claro como es ahora el dogma de los derechos fundamentales, sino que básicamente, y eso hay que decirlo, los derechos fundamentales es una invención del naturalismo racionalista. No son, sino eso, o sea, los derechos fundamentales existen en la medida que existe una constitución y existen en la medida que haya una democracia. Otro aspecto que es vital, ¿no es cierto?, del concepto ideal es la división de poderes, ¿no es cierto?, ahora devenida en dogma. Y dice Carl Schmitt, a pesar de que no le gusta el concepto ideal, dice, cuidado, es decir, hay muchos que tratan de relativizar y dejar fuera el concepto de división de poderes, pero como sea, lo que articula el constitucionalismo y la idea de constitución es precisamente la división de poderes. O sea, si nosotros queremos sacar la división de poderes del núcleo de la Constitución, entonces tendríamos que pensar en otro sistema y no en el que vivimos ahora. Me parece interesante porque a veces olvidamos eso. Y por ejemplo, la participación del pueblo, el poder legislativo, mediante, por ejemplo, la representación popular, ¿no es cierto? Y claro, es el concepto dominante en nuestra sociedad. ¿Cuáles son los
¿Cuál es el acercamiento que más le gusta a Carl Schmitt? Obviamente el concepto absoluto, porque efectivamente nos da un concepto de unidad, y concepto positivo, es decir, que la Constitución es un acto de decisión, ¿no es cierto?, de soberano, y no un conjunto de ideas, ¿no es cierto?, que por muy buenas que esto sea. En alguna decisión la Constitución se hace así mismo. Y finalmente tenemos la concepción de Carl Schmitt, no de Hans Kelsen, y Hans Kelsen tiene dos aspectos en el cual analiza la Constitución. Un aspecto que podríamos decir que tiene que ver con la justificación misma de su concepción, ¿no es cierto? Él habla de la norma hipotética fundamental. Y tendría entonces dos significados para Kelsen: uno lógico-jurídico, donde habla de la norma hipotética fundamental, y otro jurídico-positivo, donde la Constitución se instala a la cabeza, ¿no es cierto?, de la pirámide normativa, y permite ordenar y significar todo el ordenamiento jurídico que está abajo de él. ¿Cuál es la problemática de la hora presente? Básicamente esto, ¿no es cierto?, que se ha entendido únicamente a la Constitución desde el punto de vista normativo, olvidando. Esta es una prevención que nos hace Carl Schmitt, que no debemos olvidar que la materia prima de la que está hecha la Constitución es la política, o sea, así fue primariamente, y no la jurídica. Es decir, y yo creo que la hora presente nos ha dado el punto, es decir, de qué forma la pura interpretación normativa o positiva de una Constitución como norma jurídica no ha sido suficiente. El ordenamiento jurídico ha sido insuficiente, ha sido superado ampliamente en situaciones excepcionales. Y se nos ha olvidado que la Constitución tiene estos otros aspectos que son relevantes, y que si los olvidamos entramos en una situación lamentable que después no podemos recuperar.